Para el cubano, Cuba no es un paraíso. ¿Tú te acuerdas de este video? Dime a qué parte de Suiza yo tengo que ir para tomarme un café contigo y escuchar tu historia como emigrante. Pues bueno, hoy vamos a conocer a Mili. Mili vive a 2 horas y media de mi pueblo en Gersau. Ella vive en Gersau, así que pues vamos a visitar a Mili y te voy a contar toda la trayectoria. Dale. Aparte de que quiero que se haga un poquito visible la historia que hemos vivido muchos cubanos. Hola mi gente, mi nombre es Hernán y hablo de todo lo que tenga que ver en Suiza, sus leyes, tradiciones y su historia. Así que si aún no te suscribes a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Pues, ¿quién es Mili? Mili nos va a regalar su historia aquí en Suiza. Así que para llegar donde Mili tenemos que coger varios trenes y varios buses. Así que aquí te cuento. Extraño familia, amistades, extraño la simpatía de los cubanos. Este es nuestro primer tren. Nuestro tren va dirección a Baden, pero nos tenemos que quedar en Lexburg. Esa será nuestra primera parada. Aquí en Lexburg cogeremos nuestro segundo tren que nos llevará a Rotkraut. Bueno, mi gente, hemos llegado a nuestra tercera parada, a Rotkraut, Bahnhof Norte. Así que vamos a buscar nuestro bus. Tiene que ser el 528. Creo que lo hemos encontrado, que nos llevará a Kursnau Bahnhof. Así que pues este es nuestro bus. Y aquí vamos a nuestra cuarta parada. Tabaco, ron y mujeres. Bueno, mi gente, hemos llegado a nuestra cuarta parada a Kursnau Bahnhof, así que aquí vamos a coger nuestro segundo tren, de nuestro segundo bus sería, que es el 502, que nos llevará directamente a Schwyz, que es donde tenemos que llegar. Acabo de ver en la aplicación que casi son 26 paradas para llegar a mi destino, así que vamos a disfrutar del paisaje. Bueno, mi gente, nos acabamos de bajar de nuestro bus. Hemos llegado a nuestra quinta parada, a Gersau, y es aquí donde Mili nos regalará su historia como emigrante. Bueno, la verdad, he llegado un poco más temprano que Mili. Bueno, llegué más temprano que la cita. Normalmente la cita es a las 10 de la mañana, pero yo acabo de llegar a las 9:25. Pero voy a pegarme una vuelta por el pueblo porque está increíble. O sea, miren esto. Está muy bonito el pueblo. Es un pueblo, hay que decirlo que es un pueblo, está bien aislado, pero vamos a pegarnos una pequeña caminada, ¿no? Para que pues, la gente que quiera conocer también un poco más de Suiza, también pues, se dé la libertad pues, de venir por acá y conocer un poco también esta parte de acá. Un pueblo súper bonito. Esta parte es como la del malecón, pienso yo. No lo sé, creo que me estoy inventando algo. Allá es como un parquecito, ¿sí ven? Y bueno, está muy colorido también el pueblo. Me encanta, me fascina. O sea, soy muy pueblero, hay que decirlo, que me encantan mucho los pueblos a mí. O sea, me enamora, será que nací en pueblo y creo que moriré en un pueblo. Hola Mili, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a este bello pueblo. La verdad que es la primera vez que estoy en este pueblo. Me ha encantado, muy turista. Sí. ¿Por qué te animaste a regalarme tu historia? Bueno, aparte de que quiero que se haga un poquito visible la historia que hemos vivido muchos cubanos, quería contar lo que he vivido también y lo que estoy viviendo. Quería que se conociera. ¿Cuánto tiempo vives aquí en Suiza? Hace 2 años y 3 meses. O sea, estamos como diciendo, tratando de integrarnos, ¿no? O sea, estamos ahí como en la cuerda floja. Sí, todavía estoy integrándome, todavía no me adapto. ¿De dónde eres, Mili? Soy cubana. Cubana, qué bello, qué bello Cuba. ¿Extrañas mucho Cuba? Sí, extraño las personas que dejé. Extraño familia, amistades. Extraño la simpatía de los cubanos. Extraño esa familiaridad que tenemos los cubanos. Lo demás no lo extraño. ¿Qué es lo que no extrañas de Cuba? Bueno, no extraño de Cuba lo que he tenido que vivir y soportar por muchos años. No extraño de Cuba la hipocresía. No extraño de Cuba el totalitarismo que se vive allá, la falta de libertad que se vive. Es muy doloroso tener que dejar tu tierra
Es muy doloroso tener que dejar familias y tener que empezar de cero en otro lugar donde no tienes nada y donde no puedes exigir nada. Porque se supone que la tierra que es tuya es donde tienes todos tus derechos. Pero lamentablemente los cubanos no tenemos derecho ni a nuestra tierra. Mili, yo he visto muchos influencers que a veces sacan contenido de que Cuba está muy bien, que Cuba es un paraíso. Bueno, yo sé que Cuba es un paraíso, pero ¿tú crees que ahora mismo Cuba es un paraíso? Si miramos la parte geográfica, Cuba tiene una ubicación impresionante. Y Cuba es una isla maravillosa, es la perla del Caribe. Sin embargo, no es un paraíso. Es un paraíso para el que tiene dinero y va de turista a Los Cayos, a Varadero, y puede conocer esas playas hermosas y puede comer y disfrutar de una tranquilidad y una seguridad que no viven los cubanos, que no hemos vivido los cubanos y que al día de hoy no experimentamos los cubanos de a pie. Cuba no es un paraíso, Cuba es una cárcel para los cubanos. Para el que va de turista es muy fácil, solo conoce carro, playa, mujeres, en caso de los hombres, tabaco, ron y mujeres. Pero el cubano de a pie, el que vive día a día, el que nace sin libertad, sin derechos, puedes pensar lo que tú quieras, pero no puedes expresarte. No tienes derecho a lo básico que tiene una persona en su vida, y mucho menos a la libertad, que es la libertad de expresarte, la libertad de escoger lo que quieres para tu vida. No lo tiene el cubano. Para el cubano, Cuba no es un paraíso, Cuba es una cárcel, es un día a día de sufrimientos y de estrés y de ansiedad en cómo voy a vivir, cómo voy a sobrevivir el día de mañana, qué le voy a dar a mis hijos, qué va a comer el anciano, cómo voy a trabajar, cómo voy a dormir si no tengo corriente. Y no me puedo quejar, no puedo escoger ni la religión que quiero, ni la fe que quiero para mi vida, si quiero creer o no quiero creer. No puedo llevar a mis hijos a un colegio que yo crea que le van a enseñar algo que les aporte, porque es obligado la política comunista, la política que adoctrina a los niños desde pequeños, es obligada. Y no hay ese tipo de libertad. La libertad básica del ser humano, donde tú puedas sentir, expresar y sentirte libre de ser quien tú quieres ser, no la tiene. Apegado a eso viene la inmensidad de escasez y que no tiene el cubano, que vive la escasez diariamente y que no pueden expresarse, porque cada vez que te expresas, cada vez que alguien o muchos se hartan, cansados, porque ya no dan más y se lanzan a las calles, pues simplemente son agredidos. Y desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, van presos con años de cárcel, sin ningún delito, solamente por expresarse y exigir sus derechos. ¿Qué defensa puede tener un pueblo que no tiene nada ante un gobierno que lo controla todo? Para el cubano, Cuba no es un paraíso. Podríamos decir que tú encontraste en Suiza la libertad que tanto un cubano anhela. He encontrado, sí, libertad, pero sobre todo seguridad. Seguridad para mi vida y para mis hijos. Yo aquí aún no puedo decir que poseo nada. Mi vida y la de mis hijos es la que tengo en garantía. De momento, sí, he encontrado tranquilidad, seguridad, y que mi vida y la de mis hijos no corre peligro. Y eso vale mucho. Eso es muy importante. ¿Cómo se sienten tus hijos? ¿Extrañan Cuba? Sí, ha sido un proceso muy difícil. Es un proceso muy difícil porque no termina. Y a Dios le doy gracias que pude traerlos conmigo. ¿Qué edad tienen tus hijos, Mili? Tengo 3 niños, uno de 15, una de 13 y uno de 5 años. ¿Cómo
el de 13, ¿cómo está mirando esta integración? No, ¿Le cuesta? ella ha pasado por depresión, ha pasado por... Dime, ¿por qué crees que entra a este ambiente de depresión? ¿Por qué las personas creen que entramos, o bueno, la mayoría de todos los hablahispanos, sudamericanos o latinos, como nos dicen o como nos apodaron, ¿por qué crees que entramos a esta etapa de depresión? ¿Por qué piensas esto? No sé en otros países, no puedo hablar por las circunstancias de otros países, pero por la historia que traemos, las cosas que hemos vivido y que han tenido que enfrentar mis hijos, ha sido un impacto también el llegar aquí. Y aparte de que Suiza es muy bello, es muy seguro, no tiene nada que ver con la cultura, con cómo somos nosotros, en este caso los cubanos. Aparte de eso, hemos vivido procesos muy fuertes porque yo tuve que escaparme, salir huyendo de Cuba porque mi vida y la de mis hijos corría peligro. Y todas esas circunstancias, más la que hemos vivido aquí y que no es nuestro medio, no hablamos, es un idioma completamente diferente, es una cultura completamente diferente. No es como que un cubano se vaya como para Perú, Ecuador, que casi tiene el mismo ambiente y todo esto, o sea, esto es totalmente aislado. Totalmente aislado. Te pasas días encerradas en casa, a veces ves personas que andan en la calle, no sientes ningún tipo de ruido. Y por una parte uno dice, sí, bueno, es muy tranquilo, pero no tienes el aquel de conversar con otras personas, te sientas y los niños en casa no pueden siempre relacionarse así con otros niños porque no es la misma. No es lo mismo. No, para nada, para nada. Y, y aparte de que tienen que estudiar y se les exige, y la adaptación es un proceso, más todas las cosas que uno viene cargando adentro y el adaptarse y el estar solo y el también se sienten presionados porque quieren también, porque mis hijos son muy inteligentes, pero también los llevo de la mano diciéndoles que no es lo mismo y no les voy a exigir de la misma manera porque no es posible. Porque todavía ellos están aprendiendo el idioma. Aparte de que le doy gracias a Dios porque hablan un alemán perfecto, hablan inglés y están estudiando francés también. Y me dicen, no, pero ya se adaptaron. No se adaptaron. Son niños, es más fácil, pero no, y más fácil digo yo porque se les exige y ellos adaptarse a otro sistema de vida, a otras condiciones. Hay momentos donde el dolor y la tristeza y el día a día te ganan. Te consumen estos días. Sí, te consumen. El no tener las personas que siempre has tenido a tu lado. El no tener personas con las que te puedas relacionar, con las que puedas ser tú, te va consumiendo por dentro, te va drenando. Me has hablado un poco de la integración de tus hijos. ¿Tu integración? ¿Cómo Mili está llevando su integración? ¿Cómo crees que te sientes tú con tu integración? Muy lenta. Lenta en el sentido de que te bloqueas. Es que al estar sola acá, cuidando de 3 niños y un niño pequeño que necesita atención, pues es más complicado, sobre todo por estudiar y avanzar. Sé algunas cosas. Ein bisschen Deutsch. Está muy bien.
Pues vamos empezando por algo. Sí, pero sí es un poco más lento, para mí es más lento que, que quizás para otras personas porque tengo que atender niños que aunque dos son un poco más grandes y ya independientes, pero igual son adolescentes, están pasando una etapa complicada, ¿No? la adolescencia, y además en un medio que no es para nada de ellos. Y todo eso lo complica más. ¿Cómo son tus días, Mili? Mis días, algunos son, pasan de tranquilos a abajo, arriba. Subidas y bajadas. Y a veces levantarse en las mañanas es difícil. En el momento en que me dices son difíciles, ¿crees que es algo de motivación o algo que de verdad todavía pues falta mucho por sanar, falta mucho por llenar? ¿Qué te cuenta tu familia? ¿Qué hablas con tu familia? ¿Hablas con ellos todos los días? Pues están agradecidos de que no esté allá. Y eso es doloroso. Agradecidos es que quiere decir que están contentos, Sí, están felices de que pues tú estás por acá, están tranquilos, los niños están tranquilos. y puede ser, y dirían, bueno, pero es bueno, es doloroso. Y a ti te duele eso, que te digan que es doloroso. A mí me duele porque sí, mi vida ahora y la de mis niños no corre peligro. Pero estar lejos de las personas que amas y no saber cuándo podrás volver a verlas. Es difícil regresar a Cuba. No, yo a Cuba no puedo volver. Diríamos que a veces nos sentimos como despatriados. De hecho, yo fui expatriada. Yo escapé por mi vida y ante esa circunstancia se me dejó claro que regresar Es imposible. no era posible para mí. Ahora que me dices que es imposible, ¿qué le pasa en la mente a un cubano cuando en ese momento tiene que tomar una decisión? O dejar su tierra o morir en su tierra. Le voy a contar que por muchos años yo viví con esa premisa dentro. Desde muy pequeño soy cristiana y Dios para mí ha sido mi refugio siempre. Y desde muy temprano en edad le sirvo, o sea, ministerialmente le servía. Y de hecho en Cuba fundé un ministerio llamado Manantial de Agua Viva que servía a muchas personas. Me uní, a partir de ahí yo supe que era la persecución en Cuba. Había vivido una parte como niña o como persona que sabe que está privado de muchos derechos, pero cuando decido profesar mi fe completamente, pues allí vi lo que era la persecución y principalmente religioso-político en Cuba. Y por muchos años fuimos muy atacados, muy perseguidos, llevados presos, citados, invadidos en nuestra propia casa. Mis hijos han tenido que ver eso, atropellos del gobierno, porque el gobierno no te permite tener la libertad de creer en lo que tú quieras. Ellos quieren que tú te asocies solamente a lo que ellos puedan controlar. ¿Cuba es un gobierno dictador? Muy dictador. Muy dictador. ¿Qué es una dictadura en Cuba? Una dictadura es lo que lo que yo te impongo a ti, y tú no tienes derecho a exigir, y tú no tienes derecho a reclamar, y tienes que obedecer, y tienes que hacerlo ya sea porque te gusta o por miedo. La dictadura me quita mis derechos.
La dictadura te castra, te quita tu derecho a pensar, a actuar, a vivir, a profesar tu fe o tu creencia o a no tener ninguna. La dictadura me quita hasta mi forma de vivir. Hasta tu forma de vivir te quita la dictadura. La dictadura te impone cómo debes vivir. ¿Y por qué nosotros, que somos el pueblo, no podemos imponer cómo el político debe vivir? ¿Será que tenemos nosotros parte de culpa porque le damos este poder a la política en absoluto? Porque pensamos que es el político el que nos debe dirigir y es el gobierno, el pueblo, el que debe dirigir. Ha sido el pueblo quien cayó sumiso en una trampa del gobierno y hasta el día de hoy saben que en sus manos está la solución. Pero independientemente de que es el pueblo el culpable, de tenerlos a ellos donde están y de presionarlos tanto y de hacerles la vida tan imposible y de haberles dado tanto poder, entiendo que en el caso del pueblo cubano, ellos han sido muy adoctrinados, desde que naces y empiezas el niño empieza los primeros años de escuela, 5 o 4 años que va a las vías, ya se le está imponiendo la política, ya se le está imponiendo que deben ser fieles al gobierno, ya sea porque seas bueno y lo aceptes o porque te vas a meter en problemas si no lo haces. Y ante estas circunstancias, personas como yo, que no estamos de acuerdo, que no nos han quitado la capacidad de pensar y que no somos borregos, pues simplemente somos focos y somos personas que no nos adaptamos al sistema porque hay un pueblo sumiso, hay un pueblo que desgraciadamente, aunque sabe que está mal y que en sus manos está el poder de quitarle esa autonomía al gobierno, esa autoridad que tiene sobre el pueblo, ellos, el miedo es más grande, el miedo los consume. Y muchas veces se quejan, pero no, la acción les cuesta por miedo a la reacción del gobierno. Estamos hablando que Venezuela está pasando por lo mismo, pero ahora creo que es un pueblo el que se está levantando en Venezuela. ¿Crees que pasará eso en algún momento en Cuba? O sea, ¿tienes la esperanza de lo que está pasando ahora mismo con los hermanos venezolanos? ¿Crees que va a pasar en Cuba? O sea, tienes esa... O sea, yo te cuento que hace 2 años yo hice un TikTok que me lo hicieron bajar, que hablaba mucho de la libertad de Venezuela. No soy venezolano, soy ecuatoriano, pero me siento identificado con todas las naciones. Amo a todos, porque soy parte de este mundo. Siento que me pertenece, como me pertenece la cultura de todos. Y me siento muy identificado con estos países. En mi video yo hablaba que Venezuela renacerá como el ave fénix y que todos los venezolanos regresarán a casa, porque el amor que los venezolanos tienen por Venezuela creo que es parecido al amor que los cubanos tienen por Cuba. Creo que yo no he visto otro tipo de persona, soy ecuatoriano, vuelvo y te repito, que se sienta identificado como decir, a mí mañana Venezuela está ready y yo mañana estoy en Venezuela. Mañana Cuba se acaba este gobierno y yo mañana estoy en Cuba.
Lamentablemente mi gobierno es una porquería también, pero no es nada comparado con lo que le ha pasado a Venezuela y a Cuba. Pero cuando subí ese video, yo dije, esto a Venezuela le tiene que pasar ya. Y ahora me da mucha alegría lo que le está pasando a los venezolanos. ¿Crees tú que en algún momento esto le va a pasar a Cuba? Mira, hace 3 años ya, el 11 de julio, un 11 de julio, eh, hubo una manifestación en Cuba que quizás hasta yo ya estaba fuera de Cuba. Eh, Pude pensar, ¿lo organizaron? No. Se empezó a levantar el país por provincias, se alzaron, los cubanos salieron a las calles. Fue, todo el mundo decía, es ahora, es ahora, es ahora. Y demostró que el cubano sí quiere ser libre. Se demostró que el cubano quiere ser libre, que el cubano... y déjame decirte que hay muchos artistas contestatarios que cantan, que lo profetizan, que cuando el cubano se arte de verdad, no saben dónde ellos se van a meter, porque el poder lo tiene el pueblo, aunque ellos no se hayan dado cuenta. ¿Qué pasa? Que al haber esa manifestación, ellos luego se encargaron. Fue horrible, porque ellos tienen armas, el cubano no tiene armas. El cubano solamente se puede defender como en la edad de piedra, con palo, machete, como los mambises, quizás. Y ellos sí tienen armas. Y ellos dispararon a niños. Ellos dispararon a personas inocentes que lo único que hacían era marchar por la calle. Y luego de eso se encargaron de meterle miedo a los vecinos para que delataran a las personas que habían salido a la calle. Y esas personas hoy están o están presas con muchos años o han tenido que irse del país. ¿Qué tiene que pasar para que el cubano se jarte a decir ya no más? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el pueblo de Cuba diga, oye, Fidel, vete para la pinga? Ya no es ni es el cadáver de Fidel. Son todos los... Mira, yo no sé decirte qué es lo que tiene que pasar. Yo no sé si es que Dios se les va a meter en el cuerpo y van a decir o es morir o es libertad. O sea, ya no va más. Yo creo que en mi vida antepasada, yo creo que me considero un libertador, porque yo creo que moriría. Yo moriría en el acto de libertad. ¿Sabes por qué te digo que moriría en el acto de libertad? Porque sé que dejaría un legado. Y ese legado alguien lo tiene que coger. Como lo que estoy haciendo ahora. Sé que lo que estoy haciendo es una unión entre todos los habla hispana, que es el objetivo mío aquí en Suiza. Llegar a esta unión, llegar a escuchar a la gente, saber en qué nos podemos ayudar, cuál es tu necesidad, de buscar un financiamiento, si se puede decir en la forma, oye, quiero emprender, oye, quiero hacer esto, oye, necesito hacer esto. Creo que tengo el potencial, porque tenemos el potencial. Y yo creo que en un momento cuando salí de mi país, por ejemplo, porque yo dije, aquí esto se va a poner candela. Y si el que no sale ahora, pues mañana se le va a complicar más. A veces me siento arrepentido. Me siento arrepentido de haber salido. Pero al mismo tiempo creo que si no hubiese salido, hubiese matado a mi propia familia. De hambre, porque la necesidad es muy grande. Pasamos una necesidad muy hambrienta. Donde acá la necesidad no existe. Aquí la gente no sabe lo que es la necesidad. Y creo que es un sentimiento encontrado entre muchos latinos.
y me siento identificado con muchas historias de cada uno de ustedes. Y algo que me llamó la atención bastante cuando dijiste, si no salía me moría. ¿Crees que si no hubiese salido hubiese pasado lo peor? Mira, me gusta la frase esa que dijiste de morir o libertad. De ese deseo de yo me quedo y muero por la libertad. Si yo no hubiera tenido niños, hubiera sido yo sola, créeme que yo no me hubiera rendido tan fácil, porque o no es que me rendí, no hubiera escapado. Yo no escapé solamente por mi vida, escapé por la vida de mis hijos, porque realmente yo tenía amenazas de ir a prisión, amenazas de me quitaran mis niños y de que no los iba a ver más a ellos, pero ellos tampoco me iban a ver a mí. Y ante esa premisa y por el bienestar de mis hijos, yo tuve que tomar la decisión difícil en menos de una semana de escapar, porque era, me quedo y me desaparecen y sufren mis hijos, o me desaparecen a mis hijos y van a seguir sufriendo. Y si me quedo aquí, van a sufrir como quieran. Y ante esa situación, y por mis hijos, porque ya no era mi bienestar, ya no era lo que yo quisiera, eran mis hijos, tuve que anteponer a mis hijos. Porque hay muchos cubanos que dicen, ven y lucha aquí. Yo tuve muchos años luchando en Cuba. Yo trabajé para organizaciones importantes que tienen sede en la ONU, como CSW, periódicos independientes. Y ante todo siempre denuncié las violaciones del gobierno en contra de las personas, de los derechos humanos, religiosos. Nunca me quedé callada. Nunca me quedé callada. Siempre dije lo que pensaba. Siempre actué como creía que eran mis principios. No me mezclé con su política, porque no es humana. Ninguna es perfecta, pero esa es completamente inhumana. Es genocida. Va asfixiando, va matando, va destruyendo, va debilitando a las personas de tal manera que los deja sin recursos para defenderse. Y es por eso que el pueblo cubano hoy todavía no tiene esa voluntad, esa fuerza interna, no la ha encontrado porque lo han ido asfixiando, Y ante esas, yo jamás me quedé callada. Y mientras estuve en Cuba luché, desde mi posición, desde mi trinchera, desde donde sabía que le podía hacer daño a ellos, no al pueblo, a ellos. Donde siempre denuncié sus malos tratos, sus violaciones de derechos humanos, porque Cuba se da las palmaditas en el hombro de que ellos cumplen con los derechos humanos, y no es así. No es así. El cubano nace sin derechos. El cubano nace desprovisto de todo. De todo. O sea, el mismo gobierno en Cuba te hace hacer un don nadie en tu propio país. ¿Tú crees que, o sea, me dirías tú que los cubanos todos quieren escapar de Cuba? El gobierno, desde que naces, la mayoría de los cubanos, bueno, la mayoría no, todos los cubanos, no tienen derecho a su tierra. Viven en Cuba sin derecho a su propia tierra. Ya eso es algo que es demasiado doloroso. Y el niño que nace hoy, el cubano que nace a enfrentarse a circunstancias que no sabe cómo va a vivir, cómo va
¿Qué niño? No tienen derecho a nada. La mayoría no tienen casas, la mayoría viven con personas, con familiares. La mayoría de los padres no saben cómo van a vestir, cómo van a criar, cómo van a sustentar a sus niños. Y los adoctrinan desde pequeños sin el derecho a expresarse, a pensar, a soñar. No tienen sueños. El sueño del cubano hoy en día es, si tengo la posibilidad me voy a ir. Y el propio gobierno ha dejado sin recursos a su pueblo, porque el mayor recurso que tiene una nación son sus personas. Y cuando una persona ya no se siente identificada con su nación, con su tierra, y sabe que allí no va a poder echar raíces, y si está allí es porque no tiene otro remedio, porque no tiene otra alternativa, porque no tiene cómo escapar, cómo huir. ¿Qué pasa con el que sale y ya no puede regresar? El que no lo hace es porque dice, ya yo estoy muy mayor, o porque yo no tengo los medios, o porque no tengo quien me ayude a salir de aquí. Por ejemplo, ¿qué pasaría en tu caso que tú ya no puedes regresar a Cuba? ¿Tendría que acabarse este gobierno para que Mili podría regresar a casa? ¿Regresarías a casa? Si ya ese gobierno que está ahora, Que es el sido el de toda la vida. sí, Ha sido el de toda la vida de Cuba. Sí. Y el que todos conocemos, creo, porque creo que no había otro gobierno más, sí. Yo creo que yo desde que nací conozco este gobierno de Cuba, como el gobierno de Venezuela, que es el mismo. Simplemente que ha pasado la batuta a otro pendejo. a otro títere, a otro títere. Para yo regresar a Cuba, y quisiera de verdad, si ese gobierno ya no estuviera más, yo regresaría a mi tierra. Yo regresaría. Algo que me llamó la atención que me dijiste fue que si no hubieses tenido tus hijos, si no hubiesen nacido tus hijos, ¿no? Tú hubieses... Hay dos versiones. Patria o muerte. Hubieses muerto en el intento. Hubiera seguido dando batalla. Hubiera seguido dando pelea. Sabías que eso te iba a llevar a algo muy fuerte. Pero no era mi vida en riesgo. Solamente. Quizás. O sí. Pero no mis pequeños. Y aún teniendo mis hijos, yo di batalla. Hasta que la premisa ya era muy fuerte. Muy fuerte. No solo para mí, sino para ellos. ¿Cuándo tuviste en el momento en que tú dijiste tengo que salir ya porque esto... O sea, tengo que salir ya porque esto se está poniendo candela, como dice Celia? Mira, yo fui visitada y fui detenida muchas veces por la seguridad del Estado. Mis hijos tuvieron que sufrir eso. A mí me bloquearon hasta mis cuentas de banco. ¿El gobierno puede hacer todo esto? El gobierno lo puede hacer todo porque el gobierno lo controla todo. El gobierno, no hay las empresas, los bancos, todo le pertenece al gobierno. ETEXA, que es la empresa de telecomunicaciones en Cuba. La única, creo, ¿no? La única. Y creo que no hay otra más. No, y le pertenece al gobierno. Mi teléfono siempre fue intervenido. Yo cambié varias veces de línea telefónica y era por gusto porque ellos sabían todo. Ellos me escuchaban. Y eso es una violación a los derechos humanos horrible. Nadie tiene derecho a eso. Porque me amenazaban, me hicieron actos de repudio y mis hijos tuvieron eso con amenazas. ¿Sabes lo que es actos de repudio? Actos de repudio es que el gobierno manda una turba de personas que pertenecen a ellos, que se dicen tus vecinos también o cercas, que trabajan para el gobierno, vestidos de civiles, haciéndose pasar por el pueblo también, se paran frente a tu casa y ofenden. Pero, o sea, cuando me dices esto, ¿por qué lo hacen ellos? Si ellos también están cansados de este gobierno. Lo hacen por miedo. ¿Necesidad? Puede ser la palabra. Lo hacen por miedo porque le dicen, si tú no lo haces,
te voy a echar del trabajo, o te vas a buscar problemas, o a ti te va a pasar lo mismo, y no les queda otra. Y lo hacen. Y algunos lo hacen a gusto, solamente por obtener beneficios del gobierno, por una javita, una comidita. O sea, entonces el pueblo de Cuba todavía no se siente preparado para levantarse, porque eso es como que uno le está vendiendo. El alma, ellos le han vendido el alma. Déjame decirte que todo le pertenece al gobierno. Y como todo le pertenece al gobierno, si el cubano ha pasado por mucha escasez y mucha hambre, el cubano sabe lo que es el hambre. ¿Qué es el hambre, Mili? El hambre es lo peor que le puede pasar al ser humano. Tener la necesidad de alimentarte y de alimentar a tus hijos y no saber qué vas a comer. Abrir tu nevera, si la tienes, y saber que lo único que puedes tomar es agua. Levantarte y no poderte llevar un pedazo de pan a la boca o darle a tus hijos un vasito de leche. Que llegue la merienda o el almuerzo y no tengas ni un platico de arroz para darle a tus hijitos, ni unos frijoles, ni una lentejita, no vamos a decir carne. Hablamos que si hablamos de carne sería ya tener dinero. Porque porque el que come carne en Cuba es el que tiene dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Estamos hablando que hoy un vaso de jugo o de lo que nos gusta a nosotros en Cuba, que es el jugo de la caña, el guarapo, como le decimos. Qué rico, ¿eh? Me encanta. Sabroso. Un vaso De guarapo. te puede valer hoy 20 pesos cubanos. ¿Cuánto es eso en dólares? No llega, no llega. O en franco, ¿cuánto es eso? No llega. No Porque llega. hoy el equivalente de $1 en Cuba son 300 pesos cubanos o más. O sea, es como la moneda de Venezuela, está totalmente desvaluada. Desvaluada. O sea, pero digamos que una persona en Cuba, tener $1 en Cuba, cuesta mucho tener $1 en Cuba. Cuesta mucho tener $1 en Cuba. Las personas que hoy en día tienen acceso al dólar es porque tienen familia, que En se lo Estados Unidos. ponen, que también se sacrifican, que también han tenido que dejar su familia y que puede que tengan un poquito más de solvencia y más derechos y puedan quizás comer mejor y todo eso, pero tienen que trabajar muchísimo para ganarse esos dolaritos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Cuba? ¿Cuánto gana una persona que trabaja en Cuba? Una persona honesta. Sí. El salario de mi madre, que es económica, está entre los 3,000 pesos. ¿Cuánto es eso convertámoslo en dólares? Pero no tiene acceso. ¿Cómo no tienes eso? ¿A qué? ¿A su dinero? Y el dinero entre corriente y la comida que no hay y los descuentos que te hace el gobierno, Te quedas sin nada. te quedas sin nada. O sea, Y encontrar- trabaja para nada. Para nada. Y encontrar quizás un pollito para comer, un picadillito, es a lo que nosotros le decimos la carne molida, el picadillito. Encontrar un arrocito que comer, no te da. ¿Cuál es la comida diaria de un cubano? ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es el plato de la mesa que el cubano se sienta en la mesa y dice, me voy a comer Por ejemplo, ¿cuál es el plato típico del cubano? Mira, a los cubanos nos gusta mucho la carne de cerdo. Para nosotros, comida típica, fiestas, fin de año, El cerdo. es con gris, es arroz con moros, frijol negro, arroz y frijol negro, arroz con moros y cristiano, cerdo, ensalada, yuca con mojo. Ese es un plato típico cubano. Ese es un plato ¿Cuál es el típico. plato que el cubano ahora en Cuba lo pone en la mesa diario? No sé el de todos los cubanos, pero si hoy alguno puede diariamente comer, aunque sea una comida bien comida, digamos, con su arroz, con su carnecita, con su ensalada, Su juguito. ese es privilegiado.
porque la mayoría no, No lo tiene. no lo tiene. Está escaso. Está escaso, muy escaso. ¿Por qué decidiste o por qué quisiste contarme tu historia? Mira, me duele mucho la situación de mi país y me duele mucho que muchas personas piensen que, que ha sido o que es llevadera esa circunstancia y que la minimicen. El cubano sufre. El cubano, no digo que otros no lo hagan, pero el cubano ha sufrido y sufre mucho y no tiene quien lo defienda. El cubano se ha ido debilitando y muchos dicen, no, sí, la solución está en ellos. Sí, la solución está en ellos. Pero es un pueblo desprovisto de todos los recursos, de todos los recursos. Es un pueblo que ha sido, le han chupado la energía año tras año, día a día. Es un pueblo que tiene hambre, es un pueblo que tiene cicatrices, generaciones marcadas por odio, por personas que extrañan, porque si extrañan los que se van, extrañan los que se quedan. Y de hace muchas décadas el cubano está sufriendo la separación familiar, porque no queda de otra, porque es vivir o morir allí todos, ya sea por tus ideas, ya sea por tu fe, ya sea por la política o ya sea por el hambre, ya sea por darle un futuro mejor a tus hijos que allí no tienen. Mira, yo estudié, yo soy económica, soy auditora en Cuba, trabajé hasta que el gobierno me lo permitió y te cuento mi experiencia, no es pagado. Y tenía que trabajar para servir al gobierno, no directamente con el gobierno, pero todo es del Estado. Y no me pagaban por mi trabajo, por mis estudios. Años de carreras, años de esfuerzo. Y el día que ellos dijeron, tú no puedes trabajar más por tus ideas, por tu fe, por cómo tú eres, porque tú no te adaptas al sistema, tú no puedes trabajar. Si tú no estás en la manada, tú tienes que ser ejecutada. Sí. O sea, tienes que pertenecer a la manada de ovejas. Tienes que pertenecer a ellos. Y si no quieres pertenecer, no importa, pero cállate. No opines No hables. y continúa. Cállate y nada con la corriente. Es lo que hacen muchos. Es lo que hacen la mayoría. ¿Crees que en algún momento este silencio se convierta en la palabra libertad? Que la gente alce su voz. Yo digo, y como te decía ahorita, como te decía hace unos momentos, si ellos valoraran, si ellos sopesaran todo lo que han estado sufriendo y dijeran, ¿qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Si hasta ahora hemos sufrido hambre, escasez, persecución, hemos visto a las familias destruidas, separadas, a hijos que no ven más a sus padres, a padres que no pueden ver más a sus hijos, años perdidos, familias enteras divididas y hijos, padres, hermanos que se han desaparecido en el mar buscando un futuro mejor y cargan con esos dolores, cargan con esa hambre adentro, hambre de comida, sí, pero hambre de libertad, hambre de sueños, hambre de justicia. Y dijeran, bueno, si hasta ahora no hemos conseguido nada, ¿qué más da? Levantémonos. Y hasta que no haya libertad, hasta que o morimos todos o somos libres todos. Pero algo, ¿sabe? Esa es mi opinión y eso hubiera sido y será mi opinión. Me levanto y lucho por lo que quiero. Los que están allí, los que siguen allí, los que no tienen la opción. A mí prácticamente me dijeron, tú vas presa.
Tú vas presa y tus hijos no los vas a ver más. Y tus hijos nos los vamos a coger nosotros y los vamos a criar como comunistas. Y yo no sabía dónde iban a dar mis hijos. Y ante esas circunstancias yo tuve que huir. Y es lo que, sí, muchos dirán, sí, pero yo también estoy en esa situación y mis hijos, y hay muchos que pueden dar la batalla. Y antes de morir, bueno, si tengo que morir pisoteado, pues voy a morir luchando. Es lo que deberíamos hacer, es lo que debería suceder. Y sí, siguen pasando escasez, siguen sufriendo. ¿Con esperanza de qué? No hay esperanza en ese gobierno. No la ha habido y no la habrá jamás. No la habrá jamás. Libertad con ellos, de ningún tipo. Esperanza de vida, de ningún tipo. De ningún tipo hay. Y confío en que el pueblo se harte de verdad y diga, con hambre, con dolores, voy a luchar hasta que esta gente tengan que huir, hasta que suelten el gobierno, porque están allí prendidos de una teta que lo sostiene a ellos, que los amamanta a ellos, y el pueblo sufriendo. Mili, yo estoy agradecido que me hayas contado tu historia. La verdad, pues te lo agradezco mucho. Gracias por comunicarte. Donde yo también pues animo a muchas personas que quieran regalarme su historia para que el mundo entero la conozca, porque sé que también es una ayuda para muchos. Es una ayuda para muchos saber que decir, oye, no solamente me está pasando a mí, sino también le está pasando a ella. Y tengo la certeza, de verdad, la convicción de que hay muchas personas que nos van a escuchar y se van a sentir identificados con tu historia. ¿Quieres regalarme algo más? ¿Quieres contarme algo más? ¿Algo de Mili? Bueno, no sabía qué decir. ¿Cómo te sientes, Mili, por ejemplo, en el momento cuando tú caminas por las calles de Suiza y no ves más que libertad? Mira, yo me siento afortunada, realmente. Hubo un momento en mi vida donde no sabía qué iba a suceder. No sabría si el día de mañana lo viviría y si despertaría en casa con mis hijos, si volvería a ver a mis hijos, si mis hijos me volverían a ver a mí. No tenía certeza de eso. Hoy me dirán, no, tampoco tienes certeza del día de mañana. Bueno, esa amenaza para mi vida y para mis hijos, hoy puedo descansar de que sí, Dios tiene control de mi vida y Dios sabe hasta dónde viviré, pero puedo caminar tranquila, puedo ver que mis hijos van a estudiar tranquilos, que pueden salir tranquilos, que no hay nadie que me los esté vigilando, que no hay nadie que me les quiera hacer daño, y a mí tampoco. Puedo caminar, ver paisajes lindos, a pesar de estar lejos de todo lo que amo. Y siento que una parte grande de mí murió por tristeza, por estar lejos de las personas que amo, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi familia. Me siento afortunada de haber podido llegar hasta aquí. Y aunque el futuro todavía no se vislumbra como uno quisiera, por lo menos tengo esperanza de vida, si no para mí, para mis hijos, ¿sabes? Y eso es una tranquilidad en el alma, que me puedo acostar y saber que si Dios me levanta es porque tengo un día más de vida y mis hijos están tranquilos y mis hijos me tienen y yo los tengo a ellos y estamos a salvo, estamos seguros. Así es como te sientes en Suiza, a salvo, segura. Me siento a salvo, me siento segura. Mili, gracias por regalarme tu historia. De verdad estoy totalmente conmovido por todo lo que me has contado, por todo lo que me has dicho, por todo lo que vive el pueblo cubano. Me siento muy identificado con todo lo que haces, no por lo que he vivido, absolutamente no, pero siento el dolor de muchos y me gustaría
sanar un poco por medio de todo lo que hago, por medio de todo lo que de todos los proyectos que estoy trabajando. Y de verdad yo te lo agradezco. Muchísimas gracias, Mili. Gracias a ti. Gracias, mi gente. He terminado mi entrevista con Mili. Pues nada, ahora me regreso a casa, pero me regreso en barco. Así que vamos a ver la trayectoria de regreso a casa. Ahora mismo está llegando nuestra limusina. Mírenla aquí. Y es aquí donde nos vamos a regresar a casa. Gracias, Mili, por tomarte un café conmigo y contarme parte de tu historia. Te lo agradezco bastante. Espero que no sea la primera vez que nos volvamos a ver. Te lo agradezco yo muchísimo. Y dime tú, cuando nos tomamos un café y me cuentas tu historia. Mi gente,